¿Cómo están? En esta oportunidad voy a presentar un video que tiene que ver con el saneamiento de tierras comunitarias de origen, el SAN-TCO, vigente desde el año 96 cuando se promulga la ley INSA. Son muchísimos años que ha transcurrido, hay muchísimos saneamientos de TCO que se han realizado, pero probablemente existen también muchos desafíos a continuar. En este video vamos a expresar las ventajas, las desventajas de un saneamiento de tierra comunitaria de origen y asimismo expresar de alguna manera la experiencia de trabajo personal con este tipo de saneamientos que he tenido. Soy el abogado Javier Vilaseca Velasco, les invito a que me acompañen y a darle sus comentarios al final del video. Adelante, por favor. El saneamiento de tierras comunitarias de origen. El saneamiento, de manera general, podemos decir que es el procedimiento técnico, es el procedimiento jurídico de carácter transitorio que está destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria. Este saneamiento de TCOs se va a ejecutar de oficio o se ejecuta también a pedido de parte, lo que implica que va a realizarse un trabajo de manera integral de personal profesional, de personal técnico, relacionado con la topografía, con la ingeniería y con el derecho, con la abogacía en particular. ¿Cómo procede la ejecución del saneamiento? El saneamiento de tierra comunitaria de origen está, digamos, bajo la responsabilidad, de acuerdo a lo que establece la ley 1715 y modificada por la ley 3545, que establece que es el Instituto Nacional de Reforma Agraria, en coordinación con las direcciones departamentales, las instituciones o la entidad estatal que está facultada para ejecutar y concluir el saneamiento de la propiedad agraria. ¿Qué finalidades tiene el SAN-TCO o saneamiento de tierra comunitaria de origen? Tiene 4 finalidades fundamentales. La primera, que va a proceder con la titulación de las tierras, pero tierras que se encuentren cumpliendo, en este caso, la función social. Una segunda finalidad, la conciliación de los conflictos que pudiesen existir producto de delimitación de las áreas agrarias. Así también, otra finalidad que tiene el saneamiento de la tierra comunitaria de origen es la titulación de los procesos agrarios que se encuentran en trámite. Ahora bien, ¿quiénes son las personas legitimadas para iniciar el trámite de SAN-TCO? Son los representantes de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. No estamos hablando de los maicus, hilacatas, caciques, capitanes generales en el oriente, etcétera, etcétera. Pero para profundizar un poco más, tendríamos que entender qué es la TCO y en realidad qué es la propiedad agraria, en el sentido que nos describe el artículo 394 de la Constitución Política del Estado. Este artículo que acabo de mencionar va a clasificar la propiedad agraria en dos: en la propiedad agraria individual y en la propiedad agraria colectiva. Y de acuerdo a la norma constitucional, la propiedad agraria colectiva estaría constituida por los territorios indígenas originarios campesinos, por las comunidades interculturales originarias y por las comunidades campesinas. Como ustedes pueden evidenciar, la Constitución Política del Estado ya no contempla la propiedad agraria de las tierras comunitarias de origen, que sí están descritas en la ley 1715. Sin embargo, tampoco existe una ley o no existe una disposición normativa que expresamente haya derogado las clases de propiedad que el artículo 41 de la ley 1715 establece. Es por esta razón que, al amparo del artículo 41 de la ley 1715 o ley INSA, podríamos entender que las tierras comunitarias de origen, bajo el criterio constitucional, estarían conceptualizadas como territorios indígena originario campesinos que se adecúan a la realidad expresada, ¿no?, en las naciones, en las marcas, en los ayllus, en las tentas,
en los pueblos indígenas originarios del oriente de la Amazonía y que comprenden áreas de producción, comprenden áreas de aprovechamiento, comprenden áreas de conservación de los recursos naturales y hay fundamentalmente también los espacios de reproducción social, espacios de reproducción espiritual y espacios de reproducción cultural. Bajo ese criterio tendríamos que decir que las tierras comunitarias de origen tienen algunas características de estas, ¿no? Como ser, por ejemplo, se van a constituir las tierras comunitarias de origen el lugar donde viven las comunidades, donde viven los pueblos indígenas originarios campesinos, de acuerdo y según sus formas de organización política, organización económica, organización social y organización cultural. Asimismo, otra característica de las tierras comunitarias de origen es que éstas están compuestas por comunidades y en algunos otros casos existe también la composición por mancomunidades. Fundamentalmente las tierras comunitarias de origen, como lo dice su nombre, son tierras de carácter colectivo. Por lo tanto, esta característica de colectividad respecto de la tierra les otorgará otras características como por ejemplo la inalienabilidad, es decir, que son inalienables, son intransferibles, no se pueden vender, tampoco se pueden dividir. Asimismo, como parte de las características de las tierras comunitarias de origen, es que son inembargables, no pueden ser sujeto de crédito o de garantía hipotecaria. Son imprescriptibles, eso quiere decir que son duraderos en el tiempo porque corresponden a identidades culturales sociales grandes. No pagan impuesto sobre la tierra, están exentos del pago de del impuesto a la tierra. Asimismo, no van a entrar en la condición que establece la ley INRA de la reversión. Por lo tanto, no van a ser revertibles, no se revierten y se transfieren por herencia. Es posible, sí, internamente dentro de la comunidad va a existir ese procedimiento y ese proceso hereditario a través del cual una familia va a poder asumir la condición de propietario en función a ser parte de la tierra comunitaria de origen, en función a ser parte de la comunidad y del pueblo indígena. En cuanto a las características del saneamiento de tierras comunitarias de origen, es decir, ya estamos hablando de ese procedimiento técnico jurídico, tiene dos características fundamentales. Este saneamiento, como lo hemos dicho al inicio, puede ejecutarse de oficio, puede ejecutarse a petición de parte. Asimismo, está destinado a otorgar el derecho propietario sobre las tierras comunitarias de origen a favor de los pueblos indígenas, a favor de los pueblos originarios, para que se aseguren los espacios geográficos que constituyen el hábitat de las comunidades. Acá les vamos a pedir, por favor, a todos ustedes que puedan suscribirse a nuestro canal haciéndole un clic a la campanita, pero asimismo, si existiese alguna consulta, podernos llamar, podernos escribir a la página de Facebook que tenemos y también pedir a quienes hacen uso de nuestros videos de manera educativa, de manera instructiva, que tengan la gentileza de nombrar la autoría. No, hay instituciones, hay profesionales que utilizan estos videos que tienen toda la potestad, pero pidiéndoles siempre que se respete el derecho de autoría. Muchísimas gracias. Vamos ahora con una descripción de lo que son las características del saneamiento de TCO. Acá tenemos que decir que este saneamiento se ejecuta así, a solicitud de parte, pero cabe mencionar que también puede ejecutarse de oficio a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Por lo tanto, puede ser una ejecución de oficio a cargo del Estado. Su ejecución no está subordinada, no está limitada a las entidades territoriales, municipales y departamentales. Esto quiere decir que las autoridades político-administrativas no tienen competencia en la delimitación
en la demarcación y en la definición de colindancias de las tierras comunitarias de origen. Pues quienes tienen la potestad, quienes tienen la posibilidad y la competencia y legitimación activa son las autoridades originarias y el propio pueblo. Por ello, el tratamiento del saneamiento de TCO es un tratamiento, digamos, de carácter social, de carácter participativo. Asimismo, en esa línea se garantiza la participación de las comunidades y de los pueblos indígenas originarios en la preparación, en la presentación de la demanda y fundamentalmente en la ejecución del saneamiento de la tierra comunitaria de origen. Cabe aclarar que parte de estas características es que se puede encontrar en algunas TCOs propiedades de terceros. Estas propiedades de terceros situadas al interior de estas TCOs, ¿no?, que durante el saneamiento se puedan revertir a dominio originario del Estado, serán consolidadas por dotación a la respectiva tierra comunitaria de origen. Asimismo, acá cabe aclarar que terceros van a ser aquellas personas particulares que no correspondan a la identidad cultural de la comunidad, del pueblo indígena originario campesino, y que se encuentran en el interior del área de saneamiento de la TCO. En este caso vamos a hacer un otro video respecto a los terceros, por favor, para que expliquemos en mayor detalle. Sin embargo, de ello, como otra característica, tenemos que ver y demostrar que en caso de que las propiedades de los terceros abarquen grandes extensiones de tierras y que puedan afectar a la posesión de los pueblos indígenas, pues el INSA tendrá la posibilidad de dotar tierras en favor del pueblo o comunidad indígena originaria, ¿no?, en superficies y calidades suficientes en zonas donde existan tierras disponibles. Esto siempre en consulta con las comunidades, con los pueblos indígenas y originarios. ¿Cuándo va a proceder el saneamiento de TCO? Miren lo que decíamos hace un instante. Para que proceda el saneamiento de TCO, la dotación de una tierra comunitaria de origen va a tener que ser presentada y proceder solamente a favor de pueblos indígenas originarios, ¿no? En este caso, podrán integrarse también a la demanda de tierra comunitaria de origen aquellas propiedades agrarias que hubiesen sido tituladas o que tuviesen procesos agrarios en trámite de manera colectiva en lo proindiviso o individualmente ante el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria o ante el ex Instituto Nacional de Colonización. Cabe manifestar que cuando estamos hablando que el saneamiento de TCOs procede en favor de pueblos indígenas, para esta procedencia, aquí nos permitimos mostrar algunos datos en imágenes respecto de las posibilidades de saneamiento de tierras comunitarias de origen que ha posibilitado en algunos otros casos lo que se ha venido a denominar la reconstitución de los pueblos indígenas, ¿no?, a través de sus identidades culturales preexistentes inclusive aún antes de la colonia española. Aquí podemos ver más imágenes y acá en la última imagen nos podemos fijar en la posibilidad de que esa delimitación, esa demarcación pueda arrojar un documento de carácter geográfico que pueda determinar la colindancia, la superficie exacta de la tierra comunitaria de origen. Para ello, la presentación de una solicitud tiene que estar a cargo del pueblo indígena originario, representado siempre a través de sus representantes orgánicos, de sus representantes convencionales, de sus representantes legales, ¿no?, que en este caso van a ser sus autoridades originarias, y en otros casos el pueblo indígena, la comunidad, decide designar una comisión de saneamiento que para este efecto va a intentar presentar esta demanda acompañado de algunos datos técnicos, como por ejemplo lo que estamos viendo, una probable cartografía. Finalmente, una vez que se ha procedido a la
presentación de la demanda se ha cumplido todas las etapas del proceso de saneamiento de tierra comunitaria de origen, va a concluir con la resolución determinativa de área de saneamiento y finalmente con la otorgación de los títulos ejecutoriales. En este caso, el título ejecutorial va a ser expresado en un documento que el presidente del Estado va a otorgar este título ejecutorial y va a disponer la remisión de antecedentes y del correspondiente título ejecutorial al director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria para que éste refrenda, ¿no? Y el director departamental del INRA, que sea competente al lugar donde se ha realizado el saneamiento, realice la inscripción en registros públicos de la institución y además el registro en las oficinas de derechos reales. Una vez inscrito el título ejecutorial, se entregará un ejemplar original del mismo al titular del derecho, en este caso, a los representantes del pueblo indígena originario campesino, previa constancia de su entrega. A final ya a la conclusión de este video, vamos a mencionar que sí es posible la integración, la conversión y la fusión a las tierras comunitarias de origen. Cuando estamos hablando de integración de predios titulados o con procesos agrarios en trámite, se puede establecer que durante la ejecución del proceso de saneamiento de TCO, solo se aceptará la integración de predios con títulos ejecutoriales individuales, proindivisos o colectivos y o procesos agrarios en trámite. Para esto debe existir siempre una declaración expresa de integración que debe ser representado en un acta de integración de predios a la TCO. Y cuando hablamos de fusión de tierras comunitarias de origen tituladas, nos referimos a que dos o más tierras comunitarias de origen que ya han sido tituladas por el INRA podrán solicitar su fusión y emisión de un nuevo título ejecutorial previa acreditación de la personalidad jurídica, las actas de la Asamblea de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, en la que consiste, ¿no? y exprese la voluntad de fusionar sus TCOs. Acta de acuerdo que esté firmada y suscrita por todos los representantes, por todas las autoridades legitimadas, por todas las autoridades reconocidas por su organización. Miren, el proceso de saneamiento de tierras comunitarias de origen es un proceso que está determinado en la ley INRA, que probablemente con el transcurrir de los años, entendiendo que la ley INRA viene del año 1996, ha tenido de alguna forma algunas transformaciones, tanto en el nombre como lo hemos visto en el reconocimiento como tal, pero que se encuentra plenamente vigente y que es una opción de los pueblos indígenas originarios campesinos, pero también es una opción de los abogados y de los técnicos que trabajan con saneamiento de tierras el poder informar a todos los posibles beneficiarios de esta posibilidad que pueda ser realizado a través del SAN-TCO. Finalmente, queremos presentar las referencias bibliográficas agradeciéndoles profundamente, pero asimismo, si es que tuviesen alguna consulta, hacernos llegar y cualquier comentario al pie de este video. Y reiteramos, les invitamos a suscribirnos y a mencionar cada vez que utilicen este video como formación educativa, formación de difusión social, se pueda mencionar la autoría. Muchísimas gracias y hasta una siguiente oportunidad.